sé si a ustedes les ha pasado en algún momento que ustedes oran y no sienten la respuesta de Dios, que oran y sienten que la oración no pasa del techo, que a veces, muchas veces nosotros pasamos muchos días arrodillados pidiendo y pidiendo, pidiendo una respuesta, una revelación de Dios y a veces no llega, que esa revelación no le dice, Señor, necesito, digamos, para un trabajo que lo necesitas urgente y no escuchas la voz de Dios. Bueno, con base a eso voy a iniciar el devocional que lo titulé No te canses aunque no veas fruto de tu semilla. ¿Alguien me puede por favor ayudar leyendo Gálatas 6:9? Por favor. No te canses aunque no veas fruto de tu semilla. ¿La lee por favor? No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Amén. Ahí vemos cómo Dios nos pide constantemente el estar siempre prevaleciendo en lo que estemos haciendo, ¿no? Pues quería centrar este devocional primeramente con saber, yo sé que muchos, no soy la única loca acá que muchas veces ora y no siente la voz del Señor. Sabemos de que servir a Dios, independientemente en el ministerio que estemos, y en los ministerios que estamos acá somos los ministerios más visibles de la iglesia, porque somos los que estamos al frente. Constantemente estamos siendo vistos por las personas que vienen acá a la iglesia. Y los que tienen el privilegio más importante, que es hacer descender la presencia del Espíritu Santo. Pero ¿cuál es, además de ese trabajo de hacer descender la presencia del Espíritu Santo, es hacer que se mantenga? No siempre, cuando venimos a la iglesia, hay personas que están dispuestas a recibir esa presencia. Y nosotros, como los dos ministerios más que tienen ese privilegio de hacer descender la presencia del Espíritu Santo, la tenemos que hacer que se mantenga. O sea, ya le hicimos descender, pero el trabajo más complicado es que se mantenga durante toda la jornada. Porque muchas veces las personas, apenas acaba la palabra, se dispersan y ya no están como en la misma conexión. Servir a Dios no siempre viene acompañado de resultados visibles, ni de respuestas rápidas. Hay etapas de nuestro servicio que muchas veces parece que todo lo que nosotros damos no tiene los frutos. Que a veces queremos ayudar a la persona y la persona no se deja ayudar, o queremos danzar y las personas no toman de ese, ¿cómo se dice? De ese sentir. Decía en la cápsula de danza ayer que nosotros como servidores tenemos el privilegio no solamente de servir, sino de transmitir el altar que cultivamos en el secreto. En los secretos donde nosotros hacemos un altar, el verdadero altar que el Señor recibe con gracia. Porque nosotros no podemos transmitir el Espíritu Santo sin antes conocer al Espíritu Santo. No podemos hablar de Dios sin antes conocer la palabra del Señor. Y eso es lo que constantemente hemos estado intentando hacer, ¿no? A través de nuestro canto, a través de nuestra danza, intentar transmitir esa presencia. Pero muchas veces nosotros mismos, queriendo hacer algo rápido, que alguien lo vea, olvidamos ese propósito, por el cual nosotros verdaderamente estamos allá, que es transmitir el testimonio de Dios a través de nuestras vidas. Dice Primera Timoteo, la verdad no, en este momento no me acuerdo qué capítulo, dice que los jóvenes tenemos que transmitir al Señor a través de cómo hablamos, de cómo actuamos, de cómo pensamos. Y nosotros que somos dos ministerios juveniles, tenemos que ser ese ejemplo. Pero muchas veces nos dejamos influenciar por aquellas voces de nuestra cabeza o aquellas voces de las personas de nuestro alrededor, de pensar, pero tú sigues orando y no ves respuesta en ello. Y empiezas a caer en esa
en esa prueba, porque es más que todo una prueba que el enemigo pone. Sí, nosotros no vemos el resultado inmediato, pero es parte del proceso. Lo decía el pastor el domingo pasado, en el tercer punto de la perseverancia. Nosotros oramos y oramos y oramos y muchas veces no paramos de orar y no nos permitimos escuchar la voz del Señor. Y a veces la respuesta ya la tenemos, pero no nos permitimos escuchar la respuesta que tanto hemos estado pidiendo. Nosotros, como dos ministerios que por crecimiento físico, por decirlo de alguna manera, de pronto musical o coreográfico, ensayamos, disponemos de nuestro tiempo para venir a los ensayos, cuidamos hasta los pequeños detalles y eso es lo que nadie ve, que muchas veces los de alabanza se quedan acá hasta tarde, las chicas de danza toman una jornada un sábado y eso es cosas que las personas de la iglesia no ven, pero sabemos que nosotros estamos cultivando algo. Puede que en este momento lo veamos una semilla pequeña, y se lo pongo entre comillas porque el tiempo que ustedes disponen para el Señor, el esfuerzo que ustedes disponen para el Señor, y ni siquiera estando acá en la iglesia, a veces ese esfuerzo que hacen trae consigo llanto, trae consigo pensamientos de ¿será que lo que estoy cosechando sí valdrá para algo? En algún momento yo creo que se les pasó, y espero que no se les vaya, si no les ha pasado espero que no les pase, ese pensamiento de ¿será que sí voy a cosechar algo que quiero? ¿Será que sí mi esfuerzo, mi servicio, mis lágrimas sí va a obtener fruto? Pero ahí es en ese momento donde muchas veces esas preguntas se nos pasan por la cabeza, es donde más vulnerable se vuelve el corazón de un servidor. ¿Por qué? Porque es donde más dispuestos estamos a servir al Señor. El por qué estoy aquí, el por qué estoy haciendo esto, son preguntas que muchas veces se nos pasan por la cabeza, pero el Señor nos dice, yo te puse ahí por algo. Ninguno de los que estamos aquí es por una casualidad que estemos aquí reunidos, tanto para danza como para alabanza o como para cualquier ministerio. Todos tenemos un don, un talento, y es distinto, a pesar de que todos tengamos, o todos cantemos, o todos dancemos, todos tenemos un don distinto. Y cada proceso que pasamos, que son esas preguntas que se nos surgen, cada proceso es distinto. Y a veces llegamos a caer en el error de decir, ¿por qué a esta persona sí le va mejor y a mí no? Si hemos pasado por lo mismo, si estamos en el mismo ministerio, y si disponemos los mismos tiempos de ensayo, porque esta persona sí crece y yo no. Y es el problema de la comparación, que el enemigo te dice, te comparas porque mira, él sí puede y tú no, y uno empieza a sentirse vulnerable. A veces nosotros a veces no nos cansamos del servicio, sino nos cansamos de esperar la respuesta de Dios, de orar y orar y orar y orar y esperar que Dios nos responda. Esperamos ver fruto y esperamos sentir gozo, esperamos que otros valoren lo que hacemos, y cuando eso no llega, comenzamos a desgastarnos internamente. Pero ahí es donde el Señor nos dice, en el versículo que leyó Diego, no te canses, porque yo estoy viendo lo que otros no ven, y en mi tiempo te mostraré lo que estás cosechando. Y pongo el ejemplo del grano de mostaza. El grano de mostaza, creo que todos lo conocen, es una cosita pequeñita, casi microscópica, que la mayoría no puede ver al ojo humano. Y de pronto es de esa manera, visual o humana, que es nuestra semilla, pequeña. Pero cuando eso empieza a florecer, el esfuerzo que tú empiezas a dar, el sacrificio que tú empiezas a dar, porque el servicio y la oración es un sacrificio, esa semilla tan chiquita que a veces parece insignificante se convierte en un árbol inmenso, que es lo que nosotros vamos a cosechar más adelante. Dios no está ciego de la entrega ni hace oídos sordos a la entrega que nosotros le hacemos, no solamente en el altar físico de la iglesia, sino en el altar íntimo que nosotros hacemos con el Señor. Se les venía diciendo a las chicas de danza hace
unos cuantos meses, que muchas veces nosotros no danzamos o nosotros no servimos porque tenemos un mal momento, un mal día, porque sentimos que nuestra relación con Dios no está bien y sentimos que esa adoración que le estamos dando a Dios no es la mejor adoración. Pero leí un devocional y me hizo cambiar completamente la perspectiva. El devocional decía que a veces cuando uno está tan mal es cuando necesitamos más buscar al Señor. Cuando uno se siente solo, cuando se siente deprimido, cuando siente que ya no da más y siente que sus oraciones no están pasando más allá del techo, es cuando más lo tenemos que buscar. Porque es cuando más nosotros estamos dispuestos y porque nos sentimos tan vulnerables, estamos más dispuestos a dejar que el Espíritu Santo descienda sobre nosotros. Y esas pequeñas cosas de orar sin cesar todas las mañanas, todas las noches, hacer los devocionales a conciencia, orar todas las veces que sea necesario, alabar, orar, porque la oración no es simplemente una oración de palabras, porque todos pueden orar, pero una oración verdadera y genuina puede venir desde el silencio. La oración de un corazón silencioso es a veces la oración más genuina que puede haber, más que una oración de 10 minutos, 20 minutos en oración de palabras. Y es desde esas pequeñas cosas donde nosotros empezamos a ver los pequeños frutos que hay, que el Señor pues pone en nosotros. Él no es justo para olvidar su obra. Por favor, alguien me ayuda leyendo Hebreos 6:10. Amén. Dios no hace oídos sordos a nuestras oraciones, ni vista ciega a nuestro servicio. A veces es cuando en lo íntimo, cuando nadie te aplaude, cuando nadie te ve, cuando ningún reflector te está alumbrando, cuando hasta a veces luchamos con nuestros mismos pensamientos para callar nuestras voces o las voces del enemigo para poder escuchar la voz del Señor, es eso lo que Dios valora. No es necesario de que tú estés corriendo por la iglesia, de que tú estés subiendo al altar, de que estés haciendo tareas importantes en la iglesia para que creas que tu servicio es válido por el Señor. A veces en esas pequeñas cosas, cuando oramos, cuando nos arrodillamos, doblamos nuestras rodillas y nos disponemos simplemente a escuchar la palabra de Dios, son esas pequeñas cosas que Dios valora. No estoy diciendo que no valore tu servicio en el altar, pero a veces es más genuino el servicio o la adoración íntima que la adoración en un altar. Porque la oración íntima es donde uno forma el carácter, es donde uno forma y aprende a moldear el orgullo o la vanidad. Pensar de que estamos en un altar por un propósito está bien, pero lo difícil es saber manejar ese propósito. Porque no todos tenemos un propósito, todos estamos llamados, todos somos elegidos, pero veníamos hablando y ¿cuál es la cuestión de ser elegidos? Tener la capacidad de poder aceptar y elegir primeramente al Señor. Porque Dios nos eligió a nosotros, pero por algo nos dio algo que se llama el libre albedrío, que cada uno puede escoger lo que uno quiera. Y uno decide si quiere elegir primeramente al Señor. Y Él lo dice en su palabra en Apocalipsis 3:20, heme aquí yo estoy a la puerta y llamo. Está esperando pacientemente que nosotros abramos su puerta. Y cuando ya podemos abrir la puerta al Señor es cuando empezamos a ver verdaderamente la cosecha. Porque si queremos cosechar y la regamos, pero no estamos pendientes exactamente del por qué lo estamos haciendo, esa semilla nunca va a germinar. Porque para que esa semilla germine, necesitan un propósito. Y hablando técnicamente, para que una semilla germine, necesita una buena tierra y un regado constante, depende de la planta. La tierra se supone que somos nosotros. ¿Y cuál es el regado? Tiene que ser el Espíritu Santo. Pero si a veces nosotros no estamos dispuestos a dejarlo entrar y dejarlo obrar, ¿cómo queremos que esa semilla germine?
Y poco a poco, pacientemente, el Señor está orando en el silencio. Hablaba esta mañana con mi abuela cuando le estaba mostrando el devocional, que los 400 años de silencio que mantuvo Dios para unos servidores, la verdad ahorita no me acuerdo bien cuál es esa historia, no fue tanto por el pecado, sino fue porque el Señor estaba obrando en ellos silenciosamente. Y ahí es donde se pone en prueba nuestra fe. A veces no vemos los resultados y es cuando más nuestra fe se desequilibra. Pensar si estoy orando, si estoy alabando, si estoy sirviendo por alguien que verdaderamente, y discúlpenme, Dios mío, perdóname, si estoy sirviendo verdaderamente por algo que vale la pena. Porque es ahí cuando si nuestra semilla no germina y si nuestra oración no se escucha, la respuesta del Señor, es cuando más nuestra fe se pone en una balanza. En mi humanidad de pensar de que si lo que estoy haciendo vale la pena, y en la fe que pesa. ¿Cuál es la balanza? ¿Cuál es el lado que más está ganando? ¿Nuestra fe o nuestra mente humana? A veces pensamos que lo pequeño es inútil. Inútil en el sentido de que oramos en lo secreto. Los chicos de alabanza hacen los devocionales en la noche, las chicas de danza hacemos los devocionales los sábados, donde nadie nos ve. La iglesia no nos ve, nadie nos está aplaudiendo. O pararse a las 3 de la mañana a orar, o acostarse tarde leyendo la palabra. Son cosas que son para el ojo humano relativamente pequeñas, porque estás sacrificando tu tiempo. El tiempo que podrías estar en otro lado, esto es un sacrificio que ustedes están haciendo, es algo pequeño. Ustedes podrían estar en otro lado, con sus familias, viendo una película, pero deciden de estar acá, van un paso más. Están decidiendo ustedes mismos querer recibir. Porque por más de que una persona esté parada acá al frente, no es esa persona la que está hablando. Es esa persona la que tomó su tiempo de pedirle al Señor qué es lo que quería que ustedes escucharan. Porque les soy sincera, yo cambié la cápsula ayer. Yo les iba a hablar algo de completamente distinto hoy. Pero pues son esas pequeñas cosas las cuales uno se da cuenta que está el Espíritu Santo regando nuestra semilla. Y poco a poco iremos floreciendo. Yo les decía a las chicas de danza y tomo esa promesa del Señor para el ministerio de alabanza. Somos un ministerio, debemos de ser un mismo ministerio porque ambos somos ministerio de adoración, ministerio de alabanza. Los tiempos juntos, ya no alabanza por un lado y danza por otro, a estar unidos. Y la promesa que yo cogía para el ministerio de danza, también se las quiero regalar al ministerio de alabanza, es la promesa que Dios le dio a Abraham, que su descendencia va a ser tan numerosa como las estrellas del cielo. Ay, no digan amén porque yo... cállate. Entonces, lo que yo le oraba al Señor cuando cambié la cápsula le pedía mucho una generación que lo buscara genuinamente. Una generación que por más altibajos que tuviera, fuera una generación que fuera una generación guerrera y que no se dejara guiar por las voces del enemigo. Y es difícil hacer germinar esa semilla, porque vienen muchas cosas encima de nosotros. En la universidad, en el trabajo, muchas personas que no tienen las mismas creencias de nosotros y siempre le van a querer un pero a nuestras creencias de le servimos a un Dios. Pero el ejercicio que nosotros tenemos que hacer es intentar silenciar esas voces y hallar la voz del Espíritu Santo. Porque Él nos está hablando a nuestras vidas, pero a veces lo callan esas voces de nuestra cabeza. Es que tú no puedes, es que porque como llegas tarde ya no te van a bajar del altar, es que porque como, no sé, no estás comprometido, no haces devocionales o no oras, no mandas una audio oración, te van a bajar. Esos son esos tipos de voces que muchas veces el enemigo, y son cosas minúsculas.
O se me hizo tarde 5 minutos, ¿será que puedo ir a la iglesia? O me voy a quedar 5 minutos más acostado. Y son lo que detiene la germinación de la semilla. Les quiero leer un cuento. Un cuento que saqué de internet y lo manipulé un poquito para que ustedes entendieran a qué quiero llegar. Entonces me gustaría que todos cerraran sus ojitos y se imaginaran a ustedes. Voy a decir un joven, pero se imaginan a ustedes. Se imagina Mariana, Paula, Paola, Viviana, Santiago. Se imaginan cada uno, ¿listo? El cuento se llama Un hilo dorado. En un rincón escondido del taller real había un joven que tejía. Él no tenía nombre escrito en las paredes, ni títulos colgados en marcos dorados. Solo él tenía un telar, unas manos pacientes y un hilo dorado. Cada día llegaba antes del amanecer, cuando aún no había voces en el pasillo. Se sentaba en silencio, tomaba un hilo con cuidado y comenzaba a entrelazar formas que él no siempre entendía. A veces eran curvas y suaves como el viento y otras nudos difíciles que dolían pasar. La joven no sabía para qué servía lo que tejía. Nadie la veía nadie venía a verla y nadie le preguntaba por qué lo hacía. Y sin embargo, ella volvía cada día movida por una voz interna que no se oía, pero ella sí lo sentía. Una tarde, mientras tejía, alguien pasó por el taller. Esa persona no era cualquiera, él era el rey. No dijo nada, solamente lo observó. Tocó el hilo con sus dedos y él sonrió. ¿Por qué sigues tejiendo si no sabes para qué servirá?, él le preguntó. Ella bajó la mirada y se encogió de hombros y dijo: no lo sé, solamente siento que debo hacerlo. A veces me duele, a veces me canso, pero algo en mí se alegra cuando lo hago. El rey no dijo nada más y solamente le tendió una pequeña llave. Cuando llegue el tiempo, abre la puerta del salón del trono, dijo, y allí lo entenderás. Pasaron días, quizás semanas, tal vez algunos años, pero un día, con unas manos cansadas pero con un corazón encendido, la joven utilizó la llave. Allí, en el salón más hermoso del reino, colgaban tapices hechos de hilo dorado. No había uno ni dos, habían cientos y cientos. Todos ellos eran distintos y todos muy hermosos. Y en uno de ellos, al fondo, bordado con una delicadeza, estaba el diseño que ella había tejido con tanto sacrificio y sin entender el porqué. Entonces, lo comprendió. Lo pequeño no era inútil, y el gozo que ella sentía era real. Cada puntada hecha en el secreto había formado parte del vestido del Rey de Gloria. Cuando oramos con perseverancia, a veces, más que con las fuerzas físicas, necesitamos fuerzas emocionales y espirituales para no rendirnos. Pero recuerda que lo que siembras en el secreto será recompensado por Dios, porque no necesitas una plataforma para ser valioso, solo necesitas un corazón de fe y de fidelidad. Suelta muchos afanes por los resultados. Tu trabajo no es producir fruto, es sembrar con amor, y el fruto es la obra del Señor. Quiero que entiendan con este pequeño cuento, creo que acá se puede transmitir lo que quería decirles. A veces las cosas que hacemos sin pensar en el resultado, sin entender el por qué lo hacemos, el Señor lo hace parte de algo más grande. Cada puntada que nosotros damos a diario es cada paso de fe que damos para que el Señor tome riendas en nuestra vida. Podamos nosotros tomar la decisión de adorarlo y servirlo solamente a Él. Esa es cada puntada. Cuando decía los nudos difíciles de pasar son los procesos que nosotros vivimos, que son necesarios, porque es parte de la vida, parte de nuestro crecimiento espiritual. El desierto es para enamorarnos nuevamente del Señor. Y a veces esos son esos nudos difíciles que no sabemos por qué pasamos, pero es necesario pasarlos para que nuestra semilla pueda germinar
y crecer más grande de lo que nosotros pensamos. Eso pequeño que nosotros decimos no vale la pena, sí la vale. Y el Señor la está tomando para su obra. Quizás hoy no veamos para dónde va nuestro esfuerzo, quizás servimos con una fidelidad y parece que nadie la nota, pero en el taller del cielo, cada acto pequeño, cada lágrima escondida, cada decisión de seguir cuando querías rendirte, ese hilo dorado que Dios está utilizando para abordar algo eterno, y un día, cuando menos lo esperemos, quizás en esta vida o quizás en la eternidad, abramos la puerta del trono del Rey y veremos la fidelidad que formó parte del vestido del Señor. Así que lo único que les digo para finalizar y poder apagar la luz y adorar un ratico es, aunque no veamos el fruto de nuestra semilla hoy, no nos cansemos de adorar, porque eso es parte de la vida. Una flor no crece de la noche a la mañana, sino necesita perseverancia, constancia y esfuerzo, que es lo que estamos dispuestos a entregar en el altar.